El último zar, puede ser de Rusia, ¿Qué son los zares? ¿Tenés eran idea? como los emperadores. Bien, eran como los emperadores, estamos de acuerdo. Si yo te dijera, ¿alguna vez escucharon el concepto socialismo? ¿Saben lo que es? ¿Qué entienden que es socialismo? A ver, alguno que se anime. No importa, digo, esto es absolutamente como informal. Quiero ver con Es qué algo me como de la complementan. clase popular. Ujú. Me suena algo así, pero no sé. ¿Lo vieron en algún momento socialismo? No. Ah, no, es como solamente no lo vieron ¿No es algo con... económico y político? Es algo económico y político, es algo de los sectores Lo de populares. lo de la propiedad y la administración de los medios de la producción. Algo así, es algo así, sí, 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 pero no sabemos. ¿Nunca vieron Marx? Marx. ¿Nunca se nombró ninguna materia hasta cuarto? Me suena, pero creo que con vos alguna. No, 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 con vos conmigo, estuve. no sé si en este año no creo, pero no, el segundo, si le di Marx en segundo, pues soy un mala onda. Entonces, Eh, capaz Bárbara. Silvia. No, curiosidad nada más, para saber con qué tipo nada, de bagaje de información nos encontramos en función del próximo tema cuando arranquemos. Bien, vamos acá, nos vamos a lo nuestro. ¿Se ve? ¿Sí, no? ¿Lo logran ver? Sí. Sí, sí. Bien, nosotros ayer hicimos así. Nosotros ayer marcamos como etapas de lo que era la guerra. Dijimos que arrancaba en el 14 con crisis de Sarajevo, que ya dijimos lo que era. Dijimos que esa guerra tiene causas profundas que se remontan hasta imperialismo y el reparto desigual. Dijimos que esa guerra para algunos la fecha del 18 como, como el final de la guerra que tiene que ver con el alto al fuego y la rendición de Alemania. Otros lo plantean en el 19, que es cuando está el Tratado de Versalles. Sobre esta línea esta línea del tiempo marcamos como unas 4 etapas que nos planteaba Valentín, que era guerra de movimiento, guerra de trincheras o de posiciones, ofensiva por acá en el 17, perdón, ofensiva no, crisis o viraje, y una última parte que sería ofensiva. Dijimos que lo importante por ahí para comprender la dinámica de la guerra era tener en cuenta esto, porque esto dijimos que era una especie de antes y después. ¿Por qué dijimos que era un antes y un después? Ahí se une a Estados Unidos Perdón, y entra Estados sa- Unidos. sí, estamos de acuerdo. Salía Rusia y entraba a Estados Unidos y eso desbalanceaba el ritmo de la guerra en favor, en este caso, de lo que es la Entente Cordiale, que sería la alianza de británicos, franceses y bueno, y rusos, pero obviamente Rusia se fue. Dijimos que todo este periodo de acá era un momento ofensivo de los alemanes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir ofensivo de los alemanes? Que los alemanes atacaban y como que iban ganando. Bien, que los alemanes y austrohúngaros avanzan, salvo el lugar donde se trinchera, digo, lo cierto es que es un movimiento bastante rápido, es una expansión bastante rápida, que encontrará su límite en este momento de trinchera de posiciones, que dijimos que era una especie de empate técnico y como durante por lo menos un año entero en lo que era la frontera norte de Francia, y un poco también en la frontera oriental, digo, tenías como esta idea de no avance por parte de ninguno de los bandos. Y posteriormente, después de 1917, encontramos lo que era la ofensiva, o si lo pensamos desde el punto de vista de Alemania, sería la defensiva. ¿Qué implicaría esta ofensiva entonces, desde el momento en que entra Estados Unidos? El avance de la triple, no, Entente. el, ese. Coincido, el avance de la Triple Entente con el respaldo de lo que implica Estados Unidos para ese respaldo, ¿no? O sea, para esa guerra. Hasta la posterior rendición primero del Imperio Austrohúngaro, después de Alemania y después todo lo que viene. Bien, cuando vimos Guerra de Trincheras ayer, o sea, pasamos por el movimiento que dijimos rápidamente que, ¿por qué uno define ese momento como guerra de movimiento? Porque literalmente se mueven. Porque literalmente se mueven. Estamos, o sea, porque es el momento de expansión, de ofensiva de las potencias que dan origen a esta guerra.
y que se mueven pasando por diferentes países en pos de llegar a, obviamente, como incorporar la mayor países del continente europeo. De trinchera o de posiciones, porque naturalmente es el momento donde todo sucede en las trincheras, que ya dijimos lo que eran, y cuya mayor finalidad en este caso sería mantener las posiciones adquiridas. Y hay algo que no dijimos nosotros, y básicamente una cosa te lleva a la otra, que es, a ver, si vos tenés, piénselo así como hasta racionalmente. Digo, si vos tenés un parate técnico en todo lo que es el frente de batalla por tierra, ¿qué es lo que naturalmente va a suceder como consecuencia de eso? Vas a tratar de invadir por mar. Bien, vas a Por entender aéreo. como pelear por diferentes medios. En este caso, por eso yo decía en la clase pasada, digo, fíjense que una cosa te lleva a la otra para entender qué cosa sucede en la etapa anterior que te detona como la otra etapa. Cuando vos estás en una especie de parate técnico donde vos no podés avanzar, yo ya les decía que cuando uno se fija en guerra de trincheras, tenés como referencias o testimonios de gente que ha sobrevivido que te decía, por ejemplo, no sé, hacías un ataque gigante, morían por ahí 20.000 personas de tu bando, y lo único que lograbas por ahí era adelantar medio kilómetro. Y vos decís, qué sé yo, o sea, ¿tiene sentido la cantidad de muertes? Yo siempre me acuerdo, hace muchos años Guille fue a Italia, y me acuerdo que me quedó muy impactada la imagen, que él me decía una parte de Italia que yo no la conozco, que dice que vas caminando como a una colinita o algo por el estilo, y que de repente cuando llegas a la cima de la colinita, mirás como lo que te permite ver esa cima, y lo que tenés es un cementerio de la Primera Guerra Mundial, y es como, dice, no parás de ver crucecitas. O sea, hasta lo que te da la vista, ni se ves cruces. Dice, más allá de como el horizonte. Y tiene sentido. Digo, cuando uno ve como testimonios de esta época, lo que se encuentra concretamente es con eso, con muchísima gente muerta en el frente de batalla, en estas trincheras, enfrentándote en este caso con tu adversario, y por ahí simplemente, nada, simplemente consiguiendo ganar medio kilómetro en el mejor de los casos. Por ahí ni siquiera avanzás. Lo único que lograste es contener la situación y que no avance tu enemigo. Ahora sí, cuando uno piensa este parate técnico, este empate técnico a nivel territorial, lo que uno sabe es que empiezan a haber nuevas zonas de conflicto. ¿Vos cuál dijiste, Valentín? Por mar. Por mar, estamos por mar, ahí empieza todo lo que es conflicto por aire y por mar. Por aire es un poco más, menos sofisticado, estamos un poco lejos de los grandes aviones, digo, pero por mar sí, es verdad que empieza toda la parte de ataque submarino, y me importa todo lo que es el ataque por mar, porque básicamente el ataque por mar nos da pie a la otra etapa, y a ver si lo podemos ver, porque lo que se produce cuando se da el ataque por mar es el hundimiento del Lusitania. ¿Qué es el Lusitania? ¿Alguien alguna vez lo escuchó? ¿No era un submarino de los estadounidenses y que cuando Alemania ataca se hunde? Entonces eso es que por eso Estados Unidos se une, tipo cuerpo. Se une para la formalmente, coincidió. No es un submarino, es una Formalmente. embarcación. A ver, cuando nosotros vimos el caso, ¿se acuerdan? No sé si se lo recuerdan. Cuando vimos el caso cubano, hablamos del hundimiento del Maine. No sé si alguien lo recuerda. A ver, el hundimiento del Maine es el primero de muchos episodios de Estados Unidos muy turbios. Creo que así lo tengo que haber presentado porque siempre digo lo mismo. El hundimiento del Maine, que los habilita a ellos a entrar a la guerra de independencia cubana, es un episodio extraño. Los norteamericanos, cuando se le hundan su embarcación, van a acusar a los españoles porque les sirve hacerlo. Y como consecuencia de acusar a los españoles van a entrar al conflicto armado. Lo cierto es que cuando uno ve alguna referencia también de algunos testimonios de época que han quedado como registrados, lo que te dicen es que nadie sabe cómo explotó.
lo cual te lleva como a pensar que de repente los norteamericanos han sacrificado un par de vidas en pos de su objetivo, que era entrar al conflicto. Cuando uno va al Lusitania pasa algo similar. Yo entiendo, nunca leí, como sí leí en el caso del Maine en Cuba, algo así como que dijera, bueno, che, no sabemos cómo sucedió. Parecería que este Maine, que es una especie de, que también, a ver, esto es prensa New York Times de la época, ¿no? Si uno lo ve parece el Titanic, o sea, es como, es una embarcación muy Titanic, muy de época. Pensemos que el Titanic es un poco de esta época también, ¿no? Digo, creo, no me arriesgo a decir una fecha, pero creo que es 1919, un poco antes, no lo quiero mentir. Pero digo, la estética es muy del Titanic. Y vos tenés acá, fíjense acá que dice 1260 personas muertas. Es una embarcación comercial hasta ahí, o sea, tenés esta cosa como medio de turismo. Lo cierto es que es raro que sea medio de turismo y que esté yendo a Europa en la Primera Guerra Mundial. Es extraño. También es verdad que alguna vez yo he leído que en la embarcación esta lo que había además de gente y que fuese comercial, es como que lo utilizaban como excusa por ahí, o sea, como que para el exterior era comercial, pero de repente cuando vos te encontrabas con el cargamento de estos barcos, parecería que los estadounidenses lo que hacían era abastecer a Inglaterra de armamentos camuflados en este tipo de barcos. A ver, ¿qué es lo que me sirve para hacer referencia al hundimiento del Maine? El hundimiento del Maine nos tiene que explicar dos cosas. A, dice Violeta, ¿cómo Estados Unidos formalmente entra en conflicto? O sea, hasta el hundimiento del Maine y un poquito más, Estados Unidos estuvo participando indirectamente del conflicto. Pero el hundimiento de este Maine, más un par de episodios más, lo que hace es que él formalmente forme parte en ese 1917 a favor de la Triple Entente y se produzca el viraje. Y el hundimiento del Maine nos tiene que dar a entender a nosotros, ¿por qué? Que hace algo que nosotros no estamos nombrando, ¿por qué Argentina se mantiene neutral? Pregunta, ¿por qué Argentina les parece a ustedes que se mantiene neutral en la Primera Guerra Mundial? Porque necesita de Inglaterra ¿Por qué? por los ferrocarriles y por el comercio en sí. O sea, Pero si hubieses necesitado a Inglaterra, de repente hubieses respaldado rápidamente el bando inglés. La pregunta es ¿por qué no lo hiciste? O sea, ¿por qué Argentina, tanto en Primera como en Segunda Guerra Mundial, salvo los últimos 2 meses de la Segunda Guerra Mundial, mantiene la neutralidad? Y digo, el caso del Lusitania podría ser un ejemplo claro para explicar por qué Argentina no quiere romper con ninguno de los bandos. porque cada bando le provee algo a Argentina y Podríamos pensarlo al revés, porque Argentina le provee algo a cada bando. ¿Cuál es el modelo económico de Argentina para ese momento? Agroexportador. Agroexportador. Estamos, como la Argentina es agroexportadora, Argentina decide no formar parte de ninguno de los dos bandos, porque lo que decide es mantener activa ambas posibilidades como de comerciar con cualquiera de los dos bandos que así lo deseen. Además, Argentina en ese sentido es visionaria. ¿Por qué es visionaria? Porque saben que si ellos rompen relaciones con Alemania, ¿qué va a pasar cuando las embarcaciones argentinas lleguen a Europa? y las van a atacar. Hundirse, qué sé yo. Se las van a hundir. Estamos, en un intento por ahí desabastecer a los ingleses, van a hundirle las embarcaciones argentinas. Entonces, para evitar que objetivos argentinos sean producto de ataques alemanes o de ataques austrohúngaros, pero alemanes particularmente, lo que hace Alemania es mantenerse neutral, y eso es lo que le garantiza a Argentina es como el libre paso ida y vuelta de Europa sin como tener grandes dificultades. Dicho esto, lo que me importaba de acá es que ustedes ubiquen el hundimiento del del Lusitania como el episodio que de alguna forma hace que Estados Unidos entre al conflicto. En tanto entra el conflicto, entonces nosotros nos mudamos
a lo que sería esta parte de viraje y habría que entender un poquito mejor qué es este viraje. A ver, nos vamos a conocimientos. ¿Conocimientos de Rusia tienen? Ahí, bueno, no lo voy a No. complicar. A ver, para ver este viraje, lo primero que hay que entender es que tenemos dos sectores. ¿Estamos? Dijimos, un Estados Unidos que entra al conflicto, una Rusia que sale. Pregunta, ¿les parece que este cambio es para mejor o para peor? No porque Estados Unidos sea lo más grosso. Me refiero, digo, piénsenlo desde el punto de vista como el desarrollo de cada uno de estos países. ¿Por qué es mejor Estados Unidos que Rusia? Capaz a nivel armamentístico tenían Sí. más experiencia o tenían más desarrollo bélico. Bien, estamos de acuerdo. Porque Estados Unidos desarrolló su qué. O atravesó qué proceso. De la Industrialización. Industrialización, la segunda revolución industrial los tocó a los norteamericanos. Quiere decir que Estados Unidos se metió en el conflicto armado siendo una potencia industrial. Rusia, no. Vamos, Rusia, algunos historiadores cuando describen a Rusia, la describen como un territorio todavía casi feudal. Si es casi feudal, quiere decir que incluso para historia de cuarto año está trazado, porque nosotros vimos feudalismo en segundo. Quiere decir que está trazado unos 2, 3, 4 siglos respecto de, en este caso, los europeos. Cuando uno mira la Rusia de 1917, lo primero que uno justamente identifica es que Rusia está absolutamente atrasado. Ahora, la pregunta es, a ver, ¿qué debería hacerse ustedes como pregunta? Yo les digo, Rusia está atrasado. Que no tiene tantas cosas como los otros países, Seguro, capaz. yo les digo, Rusia está atrasado. Si yo les digo, Victoria, estás rindiendo mal, o estás rindiendo peor. ¿Cuál es tu pregunta? Yo te digo, estás rindiendo peor. Y no sé, son ¿Y por qué? como ¿Por qué? Es una pregunta. Estamos bien, sí, estamos bien. ¿Por qué? Además, no sé si me voy a llevar la materia, voy a bueno, repetir. la estás pensando muy escuela. Si yo les digo, No sé. te saco para que te tranquilices. Yo digo, Ana, estás rindiendo peor. Yo te digo, ¿qué deberías preguntarte vos? Sí, ¿por qué? ¿Qué hice? Si me ¿Cómo vas a hago dar- para rendir mejor? ¿Cómo hago para rendir mejor? Ahora, el peor implica, que es lo que no está saliendo bien. A ver, el peor implica Si que... estás dibujando algo, no No estás estoy viendo. dibujando, estoy cambiándolos a ustedes Ah. para tener espacio para dibujar. A ver, si estás peor es porque estás peor en relación a algo, o a alguien en este caso, o a vos mismo en otro momento. A ver, si yo les digo, Rusia está en una situación de atraso, es porque está atrasada en relación a alguien o a un conjunto de países. La pregunta es, ¿cuál es el conjunto de países que yo estoy tomando como referencia para decir que Rusia está atrasada? Los países centrales. Países centrales, es decir, Inglaterra, es decir, Francia, es decir, Alemania, es decir, Estados Unidos. A ver, para entender por qué Rusia se nos va del conflicto armado, hay que entender que Rusia es un país de atraso. Atraso en relación a países centrales. Ahora, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿en qué está atrasado? ¿Y cómo lo podríamos como identificar? A ver, en primer lugar, Rusia es un país absolutista. Tiene una monarquía a nivel político que de alguna manera Valentín lo llamó los zares. A ver, un zar es un monarca absoluto. ¿Estamos? Como nosotros lo veíamos en Francia, Luis XIV, con todo la corona y la capa y bla, bla, bla. Bien, lo mismo tiene Rusia para 1917. Cuando uno dice que están atrasados, ¿qué episodio histórico de los países occidentales dejó atrás a la monarquía absoluta?
La colonización de otros territorios. Una Independencia. revolución. ¿Qué revolución? La Revolución Francesa. Francesa. Bien. Revolución Francesa, 1789, es la que dio origen a una forma de gobierno que nosotros en Argentina tenemos hoy. ¿Cuál es la forma de gobierno? República. República. A ver, una pavada, pero está bueno verlo. Monarquía absoluta era un único rey con poder absoluto, centralizado, concentrado, bla, 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 bla. República es... ¿Qué es? División de poderes. División de poderes. Estamos ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Qué quiere decir? Los tres poderes en teoría se deberían controlar entre sí, deberían evitar que se acumule como ha pasado en la monarquía absoluta. Quiere decir que los países occidentales europeos desde 1789 han dejado atrás la monarquía absoluta. Rusia, aún en 1917, sigue siendo una monarquía absoluta. Atrasado. Segundo elemento. ¿Qué es lo que no desarrolló económicamente Rusia? La industria. Un Industria. modelo. Ahí está, no hay industria. Rusia es, no les voy a poner 100%, pero les voy a poner un número elevado, 95% agrario. Casi, se lo voy a volver a poner, casi feudal. Rusia no tiene clase media, Rusia o tiene poca clase media, no tiene grandes industrias, y el fuerte de los rusos es la cantidad de habitantes que tienen. Hay millones y millones y millones de rusos producto del tamaño del territorio. Si uno dice que está atrasado respecto de países occidentales, es porque los países occidentales, ¿qué han tenido ya? Revolución Buen desarrollo. industrial. Ahí está, primera y segunda revolución industrial. ¿Estamos? Quiere decir que incluso si lo pensamos como primera, que es la inglesa, es siglo XVIII. Fines del siglo XVIII, muy parecido a esta época. ¿Qué quiere decir? Si miramos de vuelta la situación de los rusos, estamos hablando de también un 150 años de atraso respecto de los países. A ver, respecto a los países centrales, que no es que me preocupa menos que sean los países centrales. ¿Por qué estamos comparándolo también con los países centrales? Y porque son con quien está aliado, o sea. Ahí está, y son con los que está peleando también. A ver, son los tipos que están en la Primera Guerra Mundial. Quiere decir que Rusia, para que ustedes más o menos lo estén pensando y más o menos se lo estén imaginando, Rusia está peleando con gomeras frente a tipos que están desarrollando armamentos un poco más sofisticados. ¿Por qué Rusia banca tanto esta situación? Porque en realidad los tipos mueren de a millones y paso siguiente, ¿qué es lo que hacen los rusos? Cuando mueren en el frente de Más batalla. gente. Sacan más gente del campo. Como son tantos, o sea, la fortaleza de los rusos es la cantidad de gente. Entonces, mandan a la gente a la guerra muy mal armada, muy mal tecnológicamente armada, mueren de a millones, y eventualmente los rusos o los zares rusos, en vez de preocuparse por lo que está pasando en su frente de batalla, sacan gente de atrás y los mandan de vuelta al conflicto. Vamos, esta situación de sacar gente de los campos y mandarlos al conflicto, en realidad potencialmente se va a volver un conflicto grande. ¿Por qué se va a volver un conflicto grande? Porque no va a haber más gente que trabaje en el campo. Entonces Bien, no vas a a ver, poder ganar plata. ese es el razonamiento. Rusia, muy de a poquito, lo que le empieza a pasar es que empieza a tener un problema como hasta productivo. A medida que los rusos vayan muriendo de a millones en el frente de batalla, lo que se van a encontrar es que en realidad, sin querer ser como sexista con lo que estoy por decir, digo, pero lo cierto es que el trabajo pesado en el campo, es de hombres. Estamos, obviamente que mujeres pueden laburar y laburarán, y los niños también reemplazarán a la mano de obra masculina. Pero lo cierto es que Rusia, al mandar al grosso de la población masculina, de su población masculina, al frente de batalla, lo que está haciendo es
quitarles como peso productivo a su propio campo. Quiere decir que si vos en tu propio campo empezás a producir menos, naturalmente lo que empieza a pasar en Rusia, 1916, 1917, es que empieza como a desabastecerse. Entonces, lo que empieza a pasar en Rusia es que empieza a abundar progresivamente el hambre, y mientras más hambre haya, más cuestionamiento al poder de los zares va a haber, y eventualmente mientras más cuestionamiento al poder de los zares vaya a haber, de a poquito uno va viendo cómo se empieza a quebrar la legitimidad del poder ruso. Entonces, cuando uno mira este tipo de planteos, me tomé el trabajo de buscar algún videíto rápido, pero me gustó este porque de casualidad llegué a algo que aparece en el texto, es muy cortito, pero que aparece en el texto de Santillana y que yo siempre lo veo porque no sabía, siempre supe que era una cita real, no sabía dónde encontrarla, pero me parece fantástico escucharlos como en primera persona. Obviamente no vamos a ver esto, es un minuto. Esto narra lo que es como lo que pasa en el frente de batalla ruso, ¿estamos? O sea, en el frente de los tipos que están formalmente ahí en el conflicto. Dice lo siguiente. Los que no han tomado parte en ella no tienen ni idea de lo que es capaz un ser humano. Al cabo de 2 semanas, los rusos frenaron el ataque austríaco. Pero a pesar del éxito, el comandante ruso en los Cárpatos, el general Alexei Brusilov, que se convertiría en el general ruso clave de toda la guerra, sabía que las tremendas listas de bajas de los primeros meses se estaban cobrando su precio. Los hombres que han enviado para cubrir las bajas no saben casi nada aparte de marchar. Muchos no saben ni cargar el rifle y en cuanto a la puntería, mejor ni hablamos. Esa clase de gente no se pueden considerar siquiera soldados. Pregunté a mis soldados en las trincheras una y otra vez por qué estábamos luchando. La inevitable respuesta era que un tal archiduque y su esposa habían sido asesinados y que entonces los austríacos habían querido humillar a los serbios. Nadie sabía decirme por qué los alemanes nos declaraban la guerra a causa de los serbios. Entonces apareció un nuevo tipo de oficial ruso que sí se hacía preguntas. Uno de ellos fue Dmitry Oskin, que describe a esos oficiales militares gordos y glotones que se pasaban la guerra sentados en una tienda comiendo helados mientras los soldados iban a luchar. Y eso ya es un auténtico desafío a la autoridad. ¿Qué estamos haciendo en esta guerra? Por mi sección ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla. ¿Qué les quedará al final de la guerra? Los rusos desesperados... ¿Qué es lo que prima en este cortito periodo, cosito que yo les marco? La frase, repito, la frase está, yo no sabía que era este general, digo, la frase está textual en Santillana en la parte de atrás, y siempre la leemos. La poca experiencia que tenían los soldados. Bien, tú dices textual, yo lo dije de otra forma, digo, pero lo que te dicen estos tipos es, a ver, los muertos, los que por ahí sí fueron soldados, ya murieron. Entonces, el zarismo lo único que está haciendo es llenarme de gente que lo único que sabe es marchar. ¿Estamos? O sea, que no son soldados. O sea, entonces, obviamente van a morir mucho más rápido también. Y más inútiles, ¿no? Imagínense tener millones de tipos inexpertos en lo que es el arte de la guerra en función de meterlos al frente de batalla con tipos que sí están experimentados. Segundo, ¿qué más? ¿Saben por qué están en conflicto? No. Fíjense que hay una parte que a mí me parece brillante, por eso Y siempre que dice que no saben por qué están luchando por culpa de algo que pasó en Serbia. Bien, dicen un tal archiduque, o sea, eso es lo que me llama la atención siempre de la cita. No sabemos por qué le estamos, a ver, por qué Alemania nos hace la guerra por un tal archiduque, no sabemos lo que es, y la cita no está terminada ahí. La cita de Santillana lo que dice es algo así: la mayor parte de los rusos no saben ni siquiera dónde está Alemania.
Lo cual a nosotros como tipos que vos lo ves de un 2020 decís, loco, ¿qué quiere decir? Todos estos tipos están yendo a la guerra simplemente porque se detona el sistema de alianzas, pero en realidad no saben a ciencia cierta por qué están peleando. Si a eso le agregás que de repente, como decía el último testimonio, en tu pelotón pasaron cientos y cientos y miles de tipos todos muertos, y esto es un proceso como constante y gradual, lo que naturalmente empieza a pasar en el frente de batalla ruso es que los rusos empiezan como a cuestionar. Cuestionan desde el frente de batalla, y atrás del frente de batalla, o sea, en territorio ruso, lo que se agudiza es el hambre, producto de haber matado a millones de tipos por un conflicto armado que en realidad a vos, específicamente a vos, Rusia, no te significa nada. De ahí a lo que uno define como revolución rusa es un minuto. ¿A qué voy? Cuando uno ve el grafiquito este, bueno, ya lo saqué, pero cuando uno ve la línea del tiempo esta y marca 1917 como el momento de viraje, uno dice Estados Unidos entra y uno dice sale lo que es Rusia. ¿Por qué sale a Rusia? Porque Rusia enfrenta su revolución rusa. La revolución rusa, un poco quisimos ver así como muy por arriba, es el próximo tema, quisimos ver como muy por arriba las causas, pero a ver, la revolución rusa es literalmente un levantamiento interno de los rusos de fuerte cuestionamiento, a la legitimidad de los zares, que lo que buscan es los sectores populares, y ahí agarro lo que dijo Ana hace rato, los campesinos y sectores populares rusos lo que buscan es tomar el control de su territorio. Como Rusia enfrenta esta revolución interna y esta imposibilidad de seguir manteniéndose en el conflicto, los rusos se darán por vencidos y los sacamos de la guerra porque tienen un problema suficientemente grande en su propio territorio como para hacerse el problema de Primera Guerra Mundial. Y ahí es cuando uno marca entonces el momento del viraje. El momento del viraje y lo que sería después la ofensiva, este cambio de aliados que obviamente los va a beneficiar. Sacarse de encima a Rusia, que pelea con Gomera, para que Estados Unidos te venga con todo lo que implica un Estados Unidos industrial, obviamente es un desbalanceo en favor de la alianza de ingleses y franceses. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos? Vamos a hacer una cosa. Para el martes, que nos vemos por última vez, me quedé con tu planteo, Vicky. Sabes que ayer me costaba admitir que me habías convencido. Pero sí, me habías convencido. El trabajo de Primera Guerra Mundial lo tiramos para después de vacaciones y que nos sirva como una especie de repaso. Me parece a ver, sepan que las primeras semanas después de vacaciones tienen un trabajo práctico. Arrancan, trabajo y seguimos adelante. Pero como el primer tema que tenemos es Revolución Rusa y viene de la mano con esto, me parece que para que tengan como una especie de pantallazo y que no esté como tan en frío, no está mal dejarlo para ese entonces. Lo que les pido para el martes es, sí. Lo que les pido para el martes es busquen consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Piénsenlas, es más, pueden googlear si quieren. Consecuencias geográficas, sociales, las mujeres, cuál es el rol nuevo de las mujeres después de la Primera Guerra Mundial. Económicas, ¿por qué no? Busquen consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Y lo que buscan concretamente es qué es el Tratado de Versalles y cuáles son las imposiciones. ¿Cuáles son las imposiciones que vale la redundancia, que se le imponen a Alemania? O sea, ¿cuáles son las imposiciones hacia Alemania? Más lindo así. Queremos ver qué es lo que Alemania va a estar obligada a hacer como consecuencia de haber perdido la guerra y queremos trazar una línea para lo que sería después Segunda Guerra. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Nada? Ahora me dejaste con saber qué es el socialismo, Lucho. Bien, esa es la idea, pero el socialismo le vamos a tener que dedicar una clase entera para explicar bien cuál es la lógica, para ver cómo Marx dice que se llega al socialismo,
Porque entender bien socialismo es sentar las bases para historia de quinto. Porque cuando uno llega a historia de quinto, la parte mundial es Guerra Fría, y Guerra Fría es capitalismo contra socialismo. Quiere decir que este año tenemos que entender bien qué es socialismo. Por lo menos ya sabemos que la Revolución Rusa es la revolución socialista. Es la primera revolución socialista del mundo, y eso por hoy, y si te sembré la duda, ya está, estoy ya hecho, puede ser que en algún momento vas a buscarlo vos sola. Nada más, muchachos, nos vemos el martes que viene y terminamos el proceso y nos vamos a vacaciones. Adiós. Chao. Chao.